Hola, bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, evangelista de Soy en Español, y en esta ocasión veremos un vídeo, el primero de los vídeos de hecho relacionado con la programación Soyo para Raspberry Pi. Como sabes, Raspberry Pi es un ordenador completo y tremendamente económico que nos permite crear soluciones bien para el Internet de las Cosas en combinación con Arduino o otros sistemas compatibles, o bien crear soluciones en la ejecución de aplicaciones y con periféricos que son creadas por completo enteramente con Soyo. Después de todo, Raspberry Pi utiliza un sistema operativo Linux basado en una arquitectura ARM para la cual disponemos de opción de compilación nativa desde el IDE de Soyo. Sin embargo, tal y como se proporciona el Raspberry Pi, requeriría por una parte bien el uso de una pantalla externa dedicada, así como teclado y ratón. Sin embargo, lo más conveniente es utilizar el acceso remoto, ya sea mediante SSH o bien por VNC. Y esto es lo que vamos a ver en este tutorial, cómo configurar inicialmente nuestra Raspberry Pi para poder acceder a ella precisamente por VNC, al ser este el sistema más conveniente que nos permitirá controlar en remoto nuestro dispositivo, nuestra Raspberry Pi, incluso realizar el traspaso de los archivos de las aplicaciones que compilemos con Soyo para la ejecución, las pruebas y todo aquello que necesitemos. Entonces, el primero de lo que necesitamos hacer es descubrir cuál es la dirección IP de la Raspberry Pi, de modo que podamos utilizarla para el acceso por VNC. Pues bien, tanto en el caso de Mac, desde macOS 10 como de sistemas Linux, es bien sencillo. Todo lo que tenemos que hacer, por un lado, es averiguar la dirección IP mediante el uso del comando ARP. Este comando nos devolverá lo que es la tabla que usa la relación entre la MAC address de cada uno de los dispositivos de nuestra red local junto a su dirección IP. Entonces vemos que aquí en este caso ya nos aparecen varias de estas direcciones, entre ellas también la correspondiente a nuestra Raspberry Pi. Y en el caso de que no fuese así, por supuesto, podemos saber por descarte cuál es la de nuestro Raspberry Pi porque damos por sentado que conocemos el resto de las que estamos utilizando en nuestra red local. Así, si por ejemplo tenemos identificadas qué dispositivos están utilizando estas direcciones IP, que pueden ser nuestros teléfonos móviles, tabletas, otros ordenadores de la red local, y sabiendo que la última es la dirección de broadcast, podemos saber perfectamente que esta es la dirección correspondiente a la Raspberry Pi que tenemos conectada. En el caso de que la tabla ARP no mostrase la dirección IP, siempre podemos hacer un ping contra la dirección de broadcast de nuestra red local. Y transcurrido este tiempo, unos cuantos segundos, volveríamos a ejecutar el comando ARP para ver la tabla de relación entre MAC address y también la IP asociada con cada una de estas MAC address. Ahora, sabiendo cuál es la dirección IP, ya podemos, por un lado, utilizar el cliente VNC. Sin embargo, la primera vez que utilizamos el cliente VNC nos llevamos la desagradable sorpresa de que la resolución por omisión utilizada es de 800 x 600 píxeles, lo cual no es nada efectivo. Para solucionarlo, lo mejor es hacer una conexión SSH contra la Raspberry Pi, utilizando para ello la dirección que acabamos de averiguar y la contraseña, que es la que viene por omisión. Al acceder por SSH ya podemos ver, entre otras cosas, cuál es la MAC address asociada a esta Raspberry Pi. En este caso sería la dirección indicada aquí y que podremos utilizar para la configuración del DHCP binding en los routers. En cualquiera de los routers que estemos utilizando nos sirve perfectamente el router de conexión a internet, la mayoría de ellos ya disponen de esta capacidad, y de esta forma siempre podemos asignar la misma dirección IP a la dirección MAC de la Raspberry Pi. Esto simplemente se traduce en que cada vez que volvamos a enchufar, a conectar la alimentación de la Raspberry Pi,
así como la toma de red, volverá a utilizar la misma dirección conocida, y esto resulta tremendamente útil. La segunda de las cuestiones que vamos a hacer es editar precisamente el archivo de configuración que se encuentra en el directorio bootconfig.txt. En este caso ya la tenemos configurada. Y se trata de estas líneas, en estas líneas especialmente el valor A1 para el flag de hotplug, ignorar el edit, que es este valor constante, y luego ya en los grupos, el grupo y el modo son los que determinan la resolución. Estos valores son fáciles de obtener dirigiéndonos a la página de configuración de Raspberry Pi, donde podemos ver, por ejemplo, en este caso para el HDMI grupo 2, cuáles son las resoluciones disponibles, y simplemente tendríamos que elegir de aquí el valor correspondiente e incluirlo en nuestra configuración. En este caso hemos optado por 51, que es bueno, básicamente 1600 por 1200 píxeles a 60 Hz. Por supuesto puedes utilizar cualquier editor. En el caso de hacerlo con Vi, Nano, el que prefieras, pues sería simplemente bootconfig.txt. Es importante hacerlo con un usuario privilegiado para que poder guardar los cambios. Y simplemente nos desplazaríamos hacia el final del documento añadiendo las líneas tal y como hemos visto. Posteriormente, pulsando la tecla escape, dos puntos, QW y exclamación hacia abajo, guardaríamos los cambios realizados sobre el archivo. Entonces, con este simple acceso por SSH hemos averiguado por una parte lo que es el valor correspondiente a la MAC address que podemos utilizar para el DHCP binding, y por otro lado hemos configurado el arranque para utilizar esa resolución. Entonces, una vez configurado, todo lo que tenemos que hacer es reiniciar la Raspberry. Para ello reiniciamos. Y ya armados de estos elementos, pues ya podemos ir al VNC Viewer, que uno de los que te recomiendo es precisamente el de Real VNC, disponible para las principales plataformas, y como verás aquí ya lo tengo configurado ya con su dirección IP. En el caso de que tú hayas obtenido otra dirección IP, simplemente bueno, pues ajustas la dirección IP en el servidor VNC de la Raspberry Pi, y a continuación las opciones que quieras incluir en función de la calidad de tu conexión. Y una vez que esté ya iniciado, establecemos la sesión. Todavía se está reiniciando la Raspberry. Aquí la tenemos. Introducimos la contraseña y ya podemos tener un acceso completo a nuestro dispositivo con la resolución que hemos indicado, y que podemos ver, bueno, pues completamente todas las operaciones. A partir de aquí es muy sencillo trabajar con ella y cambiando entre lo que es el entorno virtualizado, en este caso VNC en remoto, y nuestra aplicación de Soyo. En este caso vamos a hacer un simple ejemplo, simplemente para comprobar cómo funciona, cómo transferir los archivos y ver cómo funciona correctamente en todo momento. Bueno, pues utilizamos un listbox, por ejemplo. Anclándolo. También un text field. No vamos a utilizar ningún texto por omisión. También lo anclamos a los costados. Y por último, un botón, que será el encargado de añadirlo
Perfecto, esto también para abajo. Este lo anclamos a la parte inferior. Y listo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues que simplemente la acción sea listbox 1, añadir la fila correspondiente al text field 1 text. Luego simplemente las opciones de Linux vamos a seleccionar la arquitectura ARM de 32 bits, seleccionamos, compilamos y ya la tenemos aquí, tanto la Mac como la Linux. Entonces luego simplemente para transferir los archivos, tan sencillo como ir a nuestro escritorio, seleccionarlo, ya se ha finalizado la descarga, de hecho la podemos comprobar aquí. Ejecutamos la aplicación. Vemos que funciona correctamente, lo único que no hemos tenido en cuenta, bueno, pues el tamaño de las tipografías, pero esto es algo que podemos cambiar fácilmente en el IDE y ajustarla según lo requiera. Para limar estos aspectos gráficos vemos que tenemos también el menú funcional por omisión y en definitiva una aplicación funcionando en nuestra Raspberry Pi por completo, con un mínimo esfuerzo, teniendo las dos plataformas integradas, el acceso, control remoto y también en este caso, bueno, pues lo que es el trabajando con una resolución más que adecuada y que podríamos cambiar para incluso adaptarla más a nuestras necesidades en función del monitor que tengamos y así pues aprovechar al máximo la capacidad, el espacio de escritorio disponible por nuestro monitor sin necesidad de utilizar hardware adicional. Entonces, bueno, hemos visto en este primer tutorial lo sencillo que resulta configurar nuestra Raspberry Pi para que trabaje en remoto por VNC, simplemente hallando la dirección IP, también trabajando con la MAC address que nos permitirá hacer DHCP binding, utilizando el control remoto mediante los clientes VNC gratuitos disponibles para todas las plataformas y en definitiva configurar nuestro entorno de trabajo para que sea lo más rápido, lo más productivo posible. Como en otras ocasiones, espero que lo hayas encontrado de interés, así como también espero tus comentarios, tus sugerencias para próximos vídeos y ya sabes que como siempre nos tienes a tu disposición en los diferentes canales, desde Twitter en español, que es @soyoes, también el foro de Soyo en español, las páginas de Facebook y por supuesto también en el blog de aprendesoyo.com.